Es bien sabido que uno de los momentos críticos de un proyecto de investigación es el diseño del cuestionario cuando hay que plantear las preguntas y los formatos de respuestas para medir de alguna manera alguno de los componentes de la actitud. Para esto se utilizan diferentes escalas de medición de actitud que van a conformar tanto la pregunta como la respuesta y van a utilizar según el caso y según la aplicación diferentes conceptos de medición basados en las escalas básicas de medición, las escalas nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Entonces, utilizando los conceptos básicos de medición, vamos a poder crear diferentes escalas para incluir en los cuestionarios. Algunas de las escalas más conocidas que vamos a desarrollar hoy son la escala nominal, la escala de clasificación, escala rango-orden, escala comparación pareada, escala suma constante, escala diferencial semántico, escala Staple y escala Likert. Partimos con un caso de análisis para poder analizar la escala nominal. En este caso vamos a trabajar con una fábrica de vajilla artesanal que se llama De mi Tierra. La escala nominal utiliza el concepto básico de la escala nominal, lleva el mismo nombre. ¿Por qué? Porque cuando se usa esta escala para formar preguntas y respuestas, el análisis de esa respuesta se traduce en un número cuya función es simplemente identificar y diferenciar una respuesta de la otra. Vamos a ver algunos ejemplos para que se pueda comprender. Pero lo importante es que tiene que quedar claro que esta escala de medición de actitud nominal nos va a servir, por ejemplo, para medir el componente cognoscitivo o el comportamental, pero no nos va a servir para medir el componente afectivo, porque el número no me va a servir para evaluar ni para cuantificar. Entonces, podría preguntarle en un cuestionario a una persona diciéndole que me indique qué marcas de vajilla artesanal conoce. Ahí estoy trabajando el componente cognoscitivo y estoy dando una serie de marcas para que la persona marque cuál de ellas conoce, pero en ningún caso me va a estar calificando, ordenando o cuantificando estas respuestas. Simplemente la respuesta que él me dé la voy a codificar por 1 si la conoce o por 0 si no la conoce o colocar la puntuación que quiera. Por otra parte, el número 1, 2, 3, 4 y 5 me sirve para identificar las distintas marcas de vajilla artesanal. En la segunda pregunta le pido que mencione si alguna vez ha comprado online vajilla artesanal. Ahí estoy midiendo el componente comportamental. La respuesta es dicotómica, sí o no. Si es 1, 2 es no, pero puedo codificar la respuesta por 1 si es afirmativo o 0 si es negativo. En la pregunta 3, ¿a través de qué medios se informó antes de realizar su compra? Ahí tenemos desde el 1 hasta el 6 como opciones de respuesta. Vuelve a ser de concepto nominal, porque más allá de diferenciarme las posibles respuestas, voy a colocar un 1 si se ha informado a través de ese medio o 0 si no se ha informado a través de ese medio. Podríamos avanzar y preguntarle, por ejemplo, cuál de las marcas que ya mencionamos antes ha comprado. Ahí volvemos a colocar los distintos números identificando las marcas, pero voy a colocar un 1 si ha comprado alguna de ellas o un 0 si no la ha colocado. Por último, le podría pedir que indique dónde ha realizado su compra y colocaré un 1 si ha realizado la compra en página del fabricante o un 0 si no la ha comprado ahí. En cualquiera de los casos, las respuestas se identifican con un número que lo único que va a servir es para diferenciar una de otra. Pero en ningún caso el concepto de escala nominal sirve para realizar algún tipo de valoración. Para eso utilizamos la escala de clasificación. La escala de clasificación nos va a servir para evaluar un atributo por vez. Es decir, cada vez que pidamos la opinión del encuestado acerca de algún atributo que se quiere analizar, vamos a trabajar con la escala de clasificación. Esta escala utiliza el concepto básico de intervalo,
Quiere decir que cuando yo transforme la respuesta del encuestado en un número, ese número va a tener una función de evaluación, de calificación. Entonces podríamos decir que esta escala de clasificación nos sirve para trabajar y analizar el componente afectivo de la actitud. La escala de clasificación la podemos utilizar a través de palabras, la podemos utilizar con números o la podemos aplicar con dibujos. Pero en cualquiera de los casos, el investigador debe decidir algunos aspectos a considerar. Por ejemplo, debe decidir la cantidad de opciones de respuesta que le va a dar al encuestado. Lo ideal es que no sea menor de 4 elementos o formatos de respuesta ni superior a 7. Entonces, entre 5 y 6 alternativas de respuesta sería lo óptimo. Por ejemplo, en la pregunta 6 del cuestionario, le pedimos a la persona que evalúe cómo calificaría su experiencia de compra online acerca de la vajilla. Acá tenemos las opciones verbales, que van muy satisfactoria, satisfactoria, ni satisfactoria ni insatisfactoria, insatisfactoria y muy insatisfactoria. Acá tenemos 5 opciones de respuesta. Pero en la siguiente pregunta, en donde le pedimos que indique su opinión respecto de los tiempos de entrega del producto, que va desde el excelente, muy bueno, bueno, regular hasta el malo, volvemos a tener 5 opciones. Y en la última, en la 8, tenemos 4 opciones de respuesta cuando le preguntamos y le pedimos que evalúe la relación precio-calidad de los productos que ha comprado. Ahí las opciones son 4 y no menos de estas porque sería muy escasa la información para recoger. Las opciones que se ofrecen son muy accesible, accesible, poco accesible y nada accesible. Entonces, el investigador deberá primero decidir la cantidad de opciones de respuesta, 4, 5, 6. También debe decidir sobre la redacción de las respuestas. Fíjense que estamos trabajando con la accesibilidad respecto de la relación precio-calidad. Muy accesible, accesible, poco accesible, nada accesible. Mantenemos la redacción, la sintaxis, la tipología de variable a analizar, lo mismo que en la primera, muy satisfactoria, satisfactoria, insatisfactoria. Trabajamos con la misma semántica. Otra de las decisiones que tiene que tomar el investigador es si quiere trabajar con escalas que sean balanceadas o desbalanceadas. Por ejemplo, la pregunta número 6 y la pregunta número 8 tiene respuestas balanceadas porque tiene 2 opciones positivas y 2 opciones negativas. En cambio, la pregunta número 7 tiene 3 opciones positivas, excelente, muy bueno, bueno, y 2 opciones negativas, regular y malo. Entonces, el que sea balanceada o desbalanceada no está dado por la cantidad de opciones de respuesta, sino va a estar dado por la cantidad de opciones positivas y negativas. Otra de las decisiones que debe tomar es respecto de si quiere una escala de medición que sea forzada o no forzada. Por ejemplo, en la pregunta número 6, cuando le pedimos que califique la experiencia de compra online, la opción de respuesta es de tipo no forzada. ¿Por qué? Porque tiene 2 opciones positivas, 2 opciones negativas, pero tiene una opción neutral cuando indica ni satisfactoria ni insatisfactoria. Esa es una opción neutral, implica que es no forzada, no obligo al encuestado a elegir entre lo positivo y lo negativo. En cambio, en las opciones 7 y 8 siguen siendo forzadas. ¿Por qué? Porque no tengo la opción neutral. En la pregunta número 7, por más que tenga 5 opciones, la opción bueno es positiva, no es neutral. Y en la última, al tener 4 opciones, tengo 2 positivas, 2 negativas y no tengo opción neutral. Por último, debe decidir si va a diseñar una escala que sea comparativa o no comparativa. En este caso, las 3 preguntas están
diseñadas de manera no comparativa. ¿Cómo sería algo comparativo? Podría decirle, evalúe la relación precio-calidad de los productos que ha comprado respecto de la marca que compró la última vez. Allí le estoy diciendo respecto de qué quiero que lo compare. En esta ocasión no le estoy pidiendo la comparación respecto de ninguna marca o de ninguna ocasión de compra. Pero la escala de clasificación también nos ofrece otras posibilidades. No siempre la escala de clasificación va a ser verbal como la acabamos de ver. Podemos utilizar números o podemos utilizar gráficos. En este caso, en la pregunta número 9, le pedimos que evalúe del 1 al 10 la variedad de productos que tiene la marca que ha comprado. Volvemos a trabajar y pedirle la opinión de la persona trabajando con el componente afectivo. En este caso, en lugar de ponerle las opciones de respuestas verbales a través de palabras, le damos la opción de que la puntúe directamente con un número, en este caso del 1 al 10, pero podría ser del más 5 al menos 5, podría ser del 1 al 5, del 1 al 100. La puntuación es la que el investigador desee. Estamos acostumbrados a trabajar calificaciones del 1 al 10. Lo ideal también sería proponerle o indicarle que el número 1 será la peor calificación y 10 será la mejor calificación. De esa manera, el encuestado no tiene dudas acerca de la calificación que va a colocar y lo que él le va a atribuir como puntaje. Por último, en la pregunta 10 le pedimos que evalúe la originalidad del diseño del producto que ha comprado y colocamos caritas. Ahí tenemos 5 opciones de respuestas. Esto sería impar, balanceado, porque tenemos 2 positivas, 2 negativas, y también es no forzada porque tenemos una opción neutral. El tema del uso de los gráficos es infinito, depende de la creatividad del investigador. Por lo general, los gráficos se utilizan para poblaciones que tienen un bajo nivel educativo de alfabetización o para encuestar a niños o para extranjeros, en donde la palabra se haga dificultosa. Entonces, en ese caso, se utilizan más que todo las gráficas.